Neko en japonés significa gato, gata. Nico. Mimi, oído. Mimi. Neko Mimi, orejita de gato. Neko Mimi. Alguien va a romper tu Mimi. ¿Dónde puse el caso de Yuri Borshchahivsky? Bueno, no sé. Es bueno que nadie a nosotros... Hola. Cariño, el recorrido está en el primer piso allí. No estoy de excursión. Estoy de servicio. ¿A qué servicio? Sofía, eres tú. Andrés, hola. Oh, hola. ¿Ustedes se conocen? Nosotros aquí con Julián íbamos a revisar sus documentos. Ajá. Pues qué documentos. Sofía es la mejor graduada de nuestra academia. Y tú estás aquí porque me nombraron jefe de la división de delitos. nos premiaron con una nueva jefa. Julián. Sofía. Ajá. ¿Y algo no está bien? No, es solo usted. Yuri Petrovich. Encantada. Simplemente usted es Tan joven. Bueno, sabes, eso pasa con el tiempo. Perdóneme, aquí tenemos un desorden. Es que cuando estás persiguiendo criminales todo el tiempo, no tienes tiempo para limpiar, ¿entiende? Pues sí. Aquí cada investigador tiene su propio método de trabajo. La oficina del jefe del departamento está enfrente. Vamos, te enseño. Gracias. No recuerdo la última vez que nos vimos. Probablemente en la academia. ¿Te ves También bien? me alegra mucho verte. Lo siento, ya tengo que ir. Nos vemos. Siéntete como en casa. Adelante. Buenos días, Sergei Leovich. Sofía, siéntese. Escuché que viene de una familia adinerada. Podría no trabajar en absoluto. Es un trabajo de ensueño. Honestamente dudaba de usted, tan joven y además una chica. No debería ser tan prejuicioso respecto a las mujeres. Pero yo soy prejuicioso. Históricamente ha sido así. Pero me convencieron. Pronto veremos si esta decisión fue correcta. Todo depende de usted. ¿Y sabe por qué nuestra comisaría está sobrecargada de trabajo? Porque ustedes son los mejores. Sí, todos los crímenes más complicados llegan a nosotros. Eso está bien. ¿No es así? ¿Y no te da miedo asumir la responsabilidad? No, en absoluto. Bueno, está bien. Entonces, directamente al trabajo. Ocuparse de la investigación de la muerte de Grigori Staritsky. Por favor, les advierto de inmediato, el caso no es fácil. Eso es maravilloso. Lo más difícil es lo más interesante. Gracias. No está mal la casita. Hay que trabajar bastante en la policía para ganar lo suficiente. Comprar una sí.
¿Acaso ahora se une a la policía para esto? No, bueno, claro, la ley y el orden son lo primero, lo más importante, pero aún así hay que tener conciencia. Hola, perdón. Y allí está el fin. ¿Qué? No entiendo. Una sonrisa mágica. Es ahora un pase. Lo siento. Disculpa, pero un emoji no es suficiente. Vale. ¿De qué canal de televisión es este Yunafe? No soy del canal de televisión. No soy de la policía, Danilo, solo así. ¿Pero por qué te agitas? Hola, ¿qué tal? ¿Solo qué? Aquí la periodista está intentando entrar al lugar del crimen. Qué bueno que llegue a tiempo. Este es nuestro nuevo jefe de departamento. Lo siento, esto fue un poco incómodo. Danilo. Apellido Galitsky. Mucho gusto como príncipe. Bueno, ¿cómo está el príncipe? Tus padres tienen sentido del humor. Ah, humoristas esos. Por favor. Gracias. Otra vez, disculpa. El cuerpo de Staritsky lo encontró una limpiadora. Yacía en el suelo, con la cabeza rota. Las puertas estaban cerradas, las cerraduras intactas. Es decir, no fue un robo. ¿Quién lo dijo? ¿Limpiadora? Pues dice la limpiadora que todo está en su sitio. Y aquí hay muchas pinturas, equipos, antigüedades. Creo que el abuelo se cayó por la barandilla del segundo piso. No olviden que los asesinos a menudo disimulan los asesinatos como accidentes. No, este es otro caso, mire. Sí, miremos alrededor, pero no toquemos nada ahora. Allí también. No, esto definitivamente no es un asesinato. Aquí él justo desde aquí y... Bueno, así. Todo indica un accidente. En su muñeca había un reloj y tenemos la hora exacta de la muerte. Detente, parásito. Me asustaste. Ay, no se puede hacer esto. Pensé que los expertos lo habían fotografiado todo. Pasha, ella es de las nuestras. Ya vuelvo. ¿Tocaste las pruebas? Sí, lo toqué un poco. Ponlo inmediatamente de vuelta. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Dónde están tus guantes cubrecalzado? Has arruinado las huellas. Fuera de aquí. Pasha, por favor, mantén la calma. Este es nuestro nuevo jefe de No departamento. me importa nada de los jefes vivos, nuevos, viejos y por nacer. Bueno, es ¿claro? su primer día y... Y ella ya ha arruinado la escena del crimen. Fuera de aquí. Sad. No podría ser mejor. Ya nos regañaron. Gracias. Dani, toma sus huellas para separarlas de las encontradas en el lugar del crimen. De hecho, todavía estoy aquí. Oh, es muy difícil no notar a un saboteador así. ¡Fuera! ¿Por qué estás parado? Haz tu trabajo. ¿Y yo qué hago aquí? Yo... ¿Sí? Sí. Pasha siempre es así. Bueno, Pasha está un poco desequilibrado. Me disculpo de antemano por su comportamiento. Entonces, dame la derecha. El manicomio lo espera. Psicópata. Bueno, pero es el mejor loco que conozco, así que... ¿Él trata a todos así? Ajá. En nuestra comisaría dicen... Si quieres que Pasha te trate como a la gente. Entonces hay 2 puntos. Muere y termina en su mesa. Sí, ahora todo. Es bueno que no sea 100 pies. Ajá. Gracias. Por favor. Y ahora di A. Bueno, esto es un absurdo. Sí, incluso si me comporté incorrectamente, pero esto no es. Ajá. Ajá, súper. Sí, ahora tenemos tu ADN para las consecuencias. Perfecto. ¿Una servilleta? Me siento como el principal sospechoso.
Bueno, ¿qué hay que investigar? Pues el anciano simplemente se cayó del segundo piso. No parece mucho un accidente. En su casa había equipos de ejercicio. No era un abuelo débil. Puede que estuviera borracho. Lo siento, pero no puedo descartar la versión de asesinato. No tenemos pruebas de que sea un delito. A simple vista se podía ver una clavícula rota y la mandíbula. Estas no son lesiones mortales. O tal vez lo golpearon primero y luego lo tiraron. Parece que simplemente se cayó él solo. A veces pasa. Sí, entiendo, todavía no tenemos pruebas. Pero aún así creo que podría haber sido un asesinato. Debemos tener pruebas, no certezas. Si quieres convertirte en un verdadero detective, te aconsejo aprender a diferenciar tus sentimientos de los hechos. ¿A dónde vas? Todavía no hemos terminado. Y me aburro contigo. Mañana a las 11, invito a todos los interesados a la autopsia de Staritsky. No prestes atención. He reunido información sobre los parientes de Staritsky. Encontré a 3 parientes. Bueno, quienes pueden pretender a la herencia y que teóricamente podrían estar interesados en su muerte. Joma, sobrino, 34 años, escritor. Bogdan, 40 años, empresario. Y Anastasia, modelo, se llama a sí misma Socialite. Todos parecen personas normales, adecuadas. Invitemos a los 3 y comencemos temprano con el empresario. ¿Está bien? Bien. Sí. ¿Se puede? Pasa. ¿Te ves bien en el puesto de jefe? ¿Has venido a adularme? Quizás también trajiste un soborno. Todo eso lo sabes. Esto es un regalo para ti en honor a tu primer día de trabajo. Sí. Desde la infancia soñaba con una lupa. Me imaginaba siendo Sherlock Holmes. Para tu cumpleaños te regalaré una pipa. Veo a través de ti. Solo la verdad te salvará del castigo. ¿Cómo te llevas con los compañeros? Julik siempre está hurgando en los archivos. Si necesitas encontrar algo, acude a él. Yuri, en cambio, es un astuto experimentado, de la vieja escuela. Pero ten cuidado con él. No vaya a enseñarte algo equivocado. Bueno, sabes, yo misma puedo enseñar a quien sea. Me sorprendí cuando te vi, pero me alegré. Yo también. Bueno, me voy. Sí. Oh, y gracias de nuevo por el regalo. Por favor. Vaya, que he estado caminando así todo el día.
Hop. A mí el corazón casi no. No se detuvo. Sí, ¿qué haces aquí? Pero traje el cuerpo de Staritsky. Gracias. Puedes irte. Ajá. Buen provecho. Lo siento, por primera vez en mi vida me quedé dormida. Lo recuerdo por si acaso. Bohdan Staretsky, 40 años, sobrino. ¿Hace empresario mucho que exitoso. espera? Unos 20 minutos. ¿Estás nervioso? No. Pero yo estoy nerviosa. ¿Todos los nuestros ya están Todos allí? los nuestros ya están detrás del espejo y esperan para ver cómo llevas a cabo el interrogatorio. ¿Esto es algún tipo de Mira, show? no será tan fácil porque ha traído a su abogado. Así que, sí, bolso. Gracias. Buenos días. En los años 90, un retraso de 15 minutos se llamaba Fraersky. ¿Eres abogado? Abogado. Zayar Kipchak. Te llamamos por el caso de asesinato, o más precisamente, la muerte repentina de Grigori Staritsky. Según una de nuestras versiones, mataron a tu tío. Puedes no responder. El viejo era como un padre para mí. ¿Por qué lo mataría? Bueno, no sé. Para un asesinato deben existir razones serias. ¿Cuál cree que es el motivo de mi defendido? Bueno, nos hemos reunido aquí para averiguarlo. Tengo que inventarme un motivo para un asesinato que no cometí. Uno de los motivos podría ser el dinero. Staritsky dejó una gran herencia. No necesito su dinero. Bueno, tal vez sí. ¿Cuál es su coartada? Un momento. ¿Y cuándo murió Georgi Ivanovich? Todavía no sabemos con certeza. Más o menos por la tarde. Oh, no lo sabe. Para el registro, mi representado cerró un foro de negocios ayer. Tenemos 500 testigos. ¿Alguna otra pregunta? Detengamos este interrogatorio absurdo. Sí, vamos. Estamos perdiendo tiempo. Gracias. ¿Es idea mía o ella realmente no sabe cómo llevar a cabo un interrogatorio? Bueno, un poco inseguro. Un poco. Este abogado la destrozó por completo, simplemente como a un muñeco. Chicos. Felicidades. Interrogatorio excelente. Ajá, el abogado simplemente me destruyó. No te preocupes, en ¿Por realidad... qué? Bueno, no todo fue tan malo. El primer interrogatorio siempre es complicado. Parecía una tonta. Ya son las 11. Pasha comenzó con las autopsias. Si quieres... ¿Cómo que las 11? Me estoy atrasando de nuevo. Te acompaño. A la izquierda. Saliendo del estado de rigidez del cuerpo y la etapa de inhibición, la muerte ocurrió hace aproximadamente 36 horas.
No tengas miedo, estaré detrás de ti solo por si acaso, simplemente en la primera vez. Muchas Gracias, pero no personas creo que- pierden el conocimiento. Al caer por las escaleras, la víctima se golpeó la cabeza. Hemorragia intracerebral o clavículas y mandíbula rotas. Pero estas no son lesiones letales. El tiempo más preciso mostrará... Disculpe. Lo más interesante lo encontré en las entrañas. Al cortar el estómago, vi ahí cosas bastante interesantes. Sí, no. Si te aburres aquí, no vivirás. Aguanta. Disculpa, ¿podrías repetir eso? Salgan. Primero me quedé dormida, luego me desmayé. Un comienzo estupendo. Lo haré bien. Como líder, todos me miran a mí. Debo ser fuerte y segura de mí misma. No me rendiré. Ahí llegó el segundo sospechoso. Voy. Estás pálida como un cadáver. Tal vez posponemos el interrogatorio para mañana. Estoy lista. Bueno, mira. Entonces, este es el segundo sobrino. Choma Staritsky, de 34 años. Dice que es escritor, pero no ha sido publicado en ninguna parte. Esto significa que realmente necesita dinero. Bien, gracias. Seguro que lo lograrás. Puedo Lo ayudar. lograré. Estoy aquí simplemente para asumir la responsabilidad. Trabajando en la corrección de un colega. Simplemente avísame. Bueno, eso es todo. Manténlo. Gracias. Otra vez llegas tarde. Esto ya se está convirtiendo en un hábito. ¿Otra vez usted? Sí, soy yo otra vez. Soy el abogado de la familia Staritsky. Entonces, Grigori Staritsky también fue su cliente. Sí, 20 años. Entonces le ayudó a redactar su testamento. Por supuesto. ¿O puede nombrar a los herederos? No. Secreto profesional. A su debido tiempo todo será anunciado. Durante este tiempo. Quería hablar con el sobrino de Grigori Ivanovich. Aquí tiene Yoma Staritsky a su servicio. ¿Es usted escritor? ¿Qué obras suyas podría haber leído? Nada. Porque en primer lugar, escribo bajo un seudónimo. Y en segundo lugar, no publico inmediatamente lo que escribí. Espero a que mi novela explote. Entonces, ¿no tiene ninguna publicación? ¿De qué vive usted? Tengo 40 novelas bestseller. Agatha Christie y Arthur Conan Doyle están nerviosos fumando en la cafetería, comparados conmigo. Mantén la calma. ¿Qué hacía esa noche? Están verificando mi coartada. Estuve en la feria del libro. ¿Firmaba autógrafos y se esforzó demasiado la mano? No permitiré que se burlen de mi cliente. En eso es todo. Gracias. Impresionante. Bueno, esta vez mucho mejor. Sí, yo también lo sentí. Esto, por supuesto, no es una victoria, pero al menos un empate. ¿Quién sigue? Anastasia. No puedo comunicarme con ella, pero según su Instagram, estuvo en el club toda la noche. Llegó por la mañana, luego desapareció. Quizás a otro club. ¿Por la mañana? Bueno, difícilmente. Es decir, una de dos, o se fue con su amante, o a casa. Hay que revisar su apartamento. ¿Quién viene conmigo? Puedes. Me iré. Gracias.
Ella vive en el piso 13. Que el ascensor funcione. ¿Qué ocurrió? ¿Un incendio? Somos de la policía. Entra. Perdona, estoy un poco desarreglada. Ayer bebí demasiado. Vaya, acaban de enterrar el cuerpo. Y ella ya organizaba el velorio. ¿Qué cuerpo? ¿No sabe usted nada? No, estuve toda la noche en el club. O puede que incluso 2. Estaba tan preocupada por mi tío que incluso se emborrachó. ¿Qué preocuparse por él? Superará a todos una vez más. Grigori Staritsky ha muerto. ¿Cómo murió? Creemos que es un asesinato. ¿Qué sucedió? Es curioso, pero usted es el primero de los herederos que ha preguntado sobre esto. Disculpe, lo siento. Usted no puede hablar con ella en ausencia de un abogado. Y ahora llegaste tarde. Nastia, cállate. Te lo pido. Gracias a Dios, tu coartada puede ser confirmada por no menos de 100 testigos en el club nocturno. Todavía no pregunté sobre la coartada. Eso es correcto, porque considerando la complexión de Grigori, es obvio que esta frágil, delicada chica no pudo haber lanzado su cuerpo sobre la barandilla. Ni siquiera me incluyó en el testamento. Pensaba que yo no tenía esperanza. Nastia, te pedí que te calles, por favor. Mi cliente no responderá a sus preguntas. Por favor, dígame, ¿cómo se enteró de que estábamos aquí? ¿Y esto qué es? Un interrogatorio. Yo también soy sospechoso. Encontré algo interesante. Continuaremos más tarde. ¿Andri? ¿Hay alguna información nueva sobre el caso? La muerte ocurrió debido a la ingesta de medicamentos incompatibles. ¿Qué? ¿De dónde vinieron estos medicamentos incompatibles? Los jubilados adoran la automedicación. La abuela todavía está en la farmacia y ya se siente mucho mejor. ¿O puede ser un asesinato planificado? Difícilmente. El viejo tomaba muchas pastillas. Al haber tomado las medicinas incorrectas, se acercó a la barandilla y eso es todo. Él solo, sin ayuda, a través de la barandilla. Deja de buscar a un asesino inexistente. Es un clásico accidente desafortunado. Felicidades. El caso está resuelto. ¿Podemos irnos? ¿Qué día es hoy? Ya es miércoles. Ah, Guillo, vaya. Y siento como si fuera el tercer lunes consecutivo. Estoy tan cansado. Sé por qué estás cansado. Estuviste todo el día halagando a los nuevos jefes. ¿Sabes qué difícil es mostrarse desde el mejor lado? Más aún cuando tienes esos lados. Uno mejor que el otro. Nunca he sido un adulador. Ajá. ¿Así? Oh, mis felicitaciones. Fue simplemente maravilloso. Simplemente magnífico. Resolver el caso en un día. Increíble. No fui yo. Fue Pasha quien encontró los medicamentos incompatibles y yo solo estorbaba. Tranquila. Tú también te esforzaste. ¿Sabes? A veces es mejor no hacer nada que cometer un error. ¿Verdad que tengo razón? Él tiene razón. Bueno, por primera vez todo está correcto. Tanto los medicamentos como la automedicación. Pero tengo una mala corazonada. ¿Quieres la verdad? ¿Te sientes culpable porque no salieron las cosas como querías? Es posible. ¿Ustedes también creen que fue un accidente? Bueno, Pasha nunca se equivoca. Ya. Yo también fracasé estrepitosamente en mi primer caso. Fue realmente duro. Luego también me emborraché mucho. Oh, bueno que... Alto, bueno que lo recordaste. Hay que tomar nota. El primer asunto de todos modos. Ah, no, gracias. Yo no consumo. No te preocupes.
Para mañana por la mañana no quedará ninguna Ya consecuencia. no, de verdad, gracias. Mejor dígame mañana cómo fue todo. Sabes, a veces es mejor no hacer nada que cometer un error. ¿Quieres la verdad? ¿Te molesta que no saliera como querías? Tasha nunca se equivoca. Entendí. Todas las coartadas de los familiares son inválidas. Debemos empezar desde el principio. El crimen no ocurrió cuando cayó por las escaleras. El asesinato ocurrió cuando lo envenenaron. Sao, Estoy por asunto. ¿tenemos un nuevo cadáver? No, volvemos a lo antiguo. Creo que hay que empezar desde el principio, desde el momento en que ocurrió el crimen. Ya mencioné el momento en que él cayó. Y coincide completamente con el reloj roto que tú también viste. Y necesito otro momento. El momento en que él tomó la medicina que lo mató. ¿Es posible establecerlo? Tomó medicamentos incompatibles 3 horas antes del paro cardíaco completo. 16 o 16:30. Esto fue alrededor de 2 horas antes de que cayera por la barandilla. Algo así. Entiendo. Sofía te estaba buscando. Ni siquiera lo intentes. ¿Sé qué? Ni siquiera intentes convencerme de abandonar este caso sin esperanza. Al contrario, encontré esta carpeta. Encontré entre los documentos confiscados de Staritsky documentos, fotos que comprometen a todos sus 3 familiares. Mash, te vaya. Y nosotros pensábamos que eran blancos y esponjosos. ¿Quién crees que lo hizo? Claro, cualquiera de ellos. Todos intentaban comprometerse mutuamente para que Staritsky tachara a los competidores del testamento y así uno de ellos pudiera recibir más. Sí, llama a los 3 al mismo tiempo y sepáralos en diferentes habitaciones. Que el abogado corra un poco. Veremos a quién prefiere más. Vía. Esto ya parece acoso. Han surgido nuevas circunstancias. Debo advertir que esta vez el interrogatorio no será como testigo, sino como sospechoso. Mi defendido tiene una coartada de hierro y carece de motivo. Todo ha cambiado. Su defendido no tiene coartada y tiene un motivo de peso. ¿Ya conté todo en el primer interrogatorio? No todo. No mencionó que no tiene dinero en su cuenta y que tiene una deuda muy grande. Necesita dinero. ¿Acaso eso no es un motivo? Oma también tiene motivo. Interróguelo. Cuando el viejo se enteró de que él era adicto, quiso excluirlo del testamento. ¿Acaso no es un motivo? Te digo que te calles. Yo me encargaré. ¿Grigori Staritsky dejó a Coma fuera del testamento? Yo no puedo divulgar eso. Quédense aquí, no se vayan a ninguna parte. ¿Hace frío? Sí. Creo que es el síndrome de abstinencia. No diré ni una palabra sin mi abogado. Aquí no te preocupes, él vendrá pronto. Lo sé. Llegó tarde. Un escritor muy famoso quería confesarse sobre su adicción a las drogas. Consumir drogas no es un delito. Solo fabricarlas y Su venderlas. cliente tiene deudas muy grandes. ¿Qué deudas? Usted no ha escrito ningún libro. Tengo 40 novelas bestsellers, todas en mi cabeza. Solo falta tener éxito para escribirlas. Solo en cuanto a los registros. Sabemos que Grigori Staritsky quería quitarle del testamento. Y eso ya es un motivo.
Usted pudo haberlo matado para que no tuviera tiempo de hacerlo. Todos querían su muerte. Todos querían dinero. Cállate ya. Eso ya lo entiendo. Eso ya es otra cosa. Lo esparcieron, tal como dirías. Aprende rápido. Esta vez se comporta con mucha más confianza con ese abogado resbaladizo. Y una última pregunta. ¿Dónde estuvo el día del asesinato alrededor de las 4? No me acuerdo. Ya ve, me siento mal. No hubo ninguna sesión de autógrafos. Lo verificamos. Ahora no tienes coartada. Pero tienes un motivo. Las drogas son muy caras, ¿verdad? Y necesitas mucho dinero. ¿Ves que me siento mal? ¿Ves? A mi cliente le hace falta un descanso. No digas una palabra. Y necesito tomar mis medicamentos. ¿Dónde están tus pastillas? Mis medicinas no son en pastillas, solo en polvo. ¿Qué haces ahí parado? Trae al menos un café. ¿Cómo no me di cuenta de inmediato? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo es posible? Disculpe. Por favor, déjeme limpiar. ¿Qué significa déjame limpiar? ¿Sabes cuánto cuesta esta chaqueta? Tu sueldo mensual no sería suficiente. Por cierto, trabajo aquí. Tengo muchos reactivos. Quedará como nuevo. Demonios, un segundo. Señor Kipchak, qué bueno que todavía está aquí. Necesito el testamento. Ya he dicho, secreto profesional, lo siento. Y aquí, por favor, tengo una orden judicial. Revísela. Según ella, debe traerlo lo más pronto posible. En general tenía otros planes, pero como diga. Por cierto, ¿sabías que algunos medicamentos existen solo en forma de polvo? El señor Kipchak se fue por asuntos urgentes. Podemos hablar sin abogado. No maté a nadie, así que no necesito un abogado. Bien. ¿Sabe qué había en el testamento? No sé los detalles, pero sé con certeza que yo no estaba allí. El viejo me echó una maldición. ¿Cómo sabe el abogado que Coma es drogadicto y que Bogdan tiene grandes deudas? ¿Está insinuando sobre mí? Ellos son mis hermanos. Aunque enfermos y tontos, somos sangre de la misma sangre. ¿Cuáles eran sus relaciones con señor Kipchak? Usuales. Él es el abogado de nuestra familia. Y uno de sus parientes cercanos dijo que ustedes eran amantes. Fotomontaje. No lo creo. Tenemos los testimonios de los testigos. Sin abogado no diré nada más. Bien, todo lo estamos esperando con ansias. Todos se reunieron. Todo esto me recuerda a la escena final de una novela de detectives de Agatha Christie. Todos los sospechosos se han reunido en una habitación y ahora Hercule Poirot va a revelar quién es el asesino. Bueno, más o menos así lo planeé. Estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, y son significativamente diferentes. En el Antiguo Testamento, todos los bienes se distribuyeron entre los dos hermanos, entre Bogdan y Homa. Nastia no recibió nada. Y el viejo pensaba que Nastia era una prostituta. Sabía que fuiste tú quien me delató al viejo. Fuiste tú quien le dijo al viejo que perdí el negocio y que estoy esperando a que él muera. Parece que en el Nuevo Testamento solo quedo yo. El viejo sabía que eras drogadicto, así que tú tampoco recibirás nada. Sí, todo. Silencio. Tengan respeto. Debo señalar, señor abogado, que usted no estaba en el Antiguo Testamento. Y ustedes tampoco estaban ahí. ¿Y qué? Y lo que en el Nuevo Testamento todo cambió. Grigori Staritsky no dejó nada ni a Bogdan, ni a Homa, ni a Nastia. Todo el patrimonio pasa el abogado Kipchak. ¿Es en serio? Pero eso no es justo. Somos sus familiares y usted no es nadie. Silencio, silencio. Tranquilo. Ahora explicaré todo. A Grigori Ivanovich se le rompía el corazón
al pensar que su herencia podría ir a parar a estos inútiles. Y por eso me dejó todos sus fondos en herencia con la condición de que cuide de ustedes y les dé tanto dinero como considere necesario y correcto. Esto es imposible. Le confiábamos. El viejo les pagaba para que nos espiaran y le informaran todo. Bueno, hay una buena noticia. Por ejemplo, ya no es sospechoso. No le convenía, ¿me entiende? El único sospechoso sigue siendo el abogado Kipchak. ¿Qué tonterías son estas? A las 15:45, las cámaras de la calle grabaron su salida de la casa de Staritsky. Soy su abogado. No es un crimen. Así que solo en ese momento, Grigori Staritsky tomó medicamentos que eran incompatibles con sus tratamientos habituales. Oh, con cuidado, no olviden, soy abogado. ¿Dónde están las pruebas? Siempre los llevaba puestos. Perdón. En el bolsillo de su chaqueta encontramos rastros de los medicamentos que llevaron a la muerte de Grigori Staritsky. Aquí están, por favor, las conclusiones de la pericia. El asunto es que algunos medicamentos existen solo en forma de polvos. Y justamente eso fue lo que le diste a Staritsky. Y cuando trabajas con polvos, bueno, en cualquier caso cierta cantidad se queda en las palmas. Cuando metiste las manos en los bolsillos, una pequeña cantidad de este polvo quedó en la pared interior del saco. No tenías derecho a revisar mi chaqueta. Eso es ilegal. Yo no di permiso. ¿Dónde está el permiso? No fue necesario. Usted mismo voluntariamente me entregó el saco. Señor Kipchak, está arrestado por el asesinato de Grigori Staritsky. Esto fue una investigación difícil. Vas a celebrar con amigos. No tengo amigos. Claro. ¿Te está esperando la esposa? No tengo esposa. ¿Algo más? Sí. ¿No quieres decir nada? Por ejemplo, Perdona por haber dudado. Tenías razón, Sofía. Veo que esto te preocupa mucho. Entonces te recomiendo que consultes a un psicólogo. Quería agradecer por la ayuda en la investigación. La idea me la sugirió el adicto, que necesitaba la medicina solo en forma de polvo. Yo tenía razón. Desde el principio dije que esto fue un asesinato. En esto no hay ningún mérito tuyo. Fue una casualidad. Y en general, con un enfoque tan amateur, no tienes lugar en la policía. Tu comportamiento es inaceptable hacia el jefe. Entiendo. Por eso es mejor no encontrarse en absoluto. Estoy de acuerdo. Hola, me olvidé. Gracias. Bueno, pues el primer caso va directo al Yabluchko. Ajá. Bien hecho, que pronto ocurre. Eso simplemente, de no ser por tu información comprometedora sobre los herederos, nuestro caso se habría estancado. Escuchan, el truco con el café hecho por Pasha es realmente un clásico. ¿Verdad? ¿Por qué le dan tantas vueltas como si fuera algo especial? Bueno, porque gracias a él se han resuelto cientos de crímenes, como mínimo. Es un grosero. Es imposible trabajar con él. Bueno, no sin esto, pero lamentablemente no se eligen a los patólogos. Exactamente. Acabo de hablar con él y le tiemblan las manos como a un alcohólico. Bueno, los nervios fallan. Bien, ¿por qué no conduce el coche? En resumen, hace mucho tiempo, debido a Pasha, ocurrió un accidente. Y desde entonces él no conduce. Esa es la historia. Pero, tal vez no hablemos de cosas malas. Gracias, buenas noches. Ajá. Igualmente.
Sí, parece un accidente de tráfico. Y el conductor se escapó. ¿Cuál es tu versión? Mira, eso, los faros están intactos y tampoco hay rasguños en la rejilla, nada. Tales coches se hacían más robustos. Pues sí. A cierta pues sí. velocidad, podrían no haber dejado huellas. No, algo debe haber quedado. Después del golpe, debería quedar algo en la rejilla. Queda un ¿verdad? cuerpo tras el golpe en el capó. Oye, tal vez simplemente se cayó del árbol. En serio, subió, no se sostuvo. Bueno, eso es todo. Se golpeó contra el coche. La altura aquí, como quien dice, es considerable. Sobre el árbol no estoy seguro, pero hasta la casa más cercana son unos 50 metros, no menos. Vaya. ¿Cuántos años tiene él? ¿15 años? No hay documentos. No hay teléfono móvil. Pienso que debe estar en algún lugar. O lo robaron. Escucha, hagamos esto. Voy a investigar al dueño del coche. ¿Vale? Buscaré cámaras de videovigilancia. Por favor, su café y croissants. Recién salidos del horno. Gracias. Ya soñaba con esto desde la noche anterior. Buenos días. Desafortunadamente, no es bueno. ¿Estás lejos? No, estoy desayunando cerca. ¿Algo importante? Sí, por eso. No te he podido contactar. Se encontró un cuerpo. Ya revisamos todo. Ahora vamos a enviar el cuerpo a Pasha. Así que termina de comer y ve hacia él. Ya voy. Dormir en el lugar de trabajo no es la mejor idea. Ley de conservación de la energía. Alguien se llevó mi almuerzo, no tengo fuerzas. Fui yo quien ordenó que lo quitaran. Aquí no es lugar para comer. Las personas normales comen en una cafetería. Esto es para ti. Aquí. Bueno, si ya estás aquí poniendo tus reglas, ¿quizás también haces la autopsia? Todo aquí hacen su trabajo. Y mi trabajo es supervisar toda la comisaría. Eso incluye el laboratorio. Aquí siempre hay orden, solo que es mi orden. ¿Cuáles son los resultados de la autopsia? Solo uno. No hay nada de los resultados de la autopsia, ya que no se realizó. El chico, al parecer, es menor de edad. Se necesita el permiso de los padres. Bien. ¿Hora de la muerte? No lo sé. Ay. La hora aproximada de muerte son las 8:30 de la mañana. Vale. ¿Y el nombre? Eso es todo, el último. No, todavía no se ha logrado identificar a la persona, pero hay una pista. Hay un tatuaje bastante original en el cuello. En el salón deberían recordar algo así. Por cierto, quedan 2 o 3 preguntas para el desayuno completo. Cuida tu figura. Y vale, toma. Ya hace 30 minutos que deberías haber vuelto a casa. Antes nunca llegaba tarde. Bueno, tal vez se retrasó en la escuela. Dicen en la escuela que él no estuvo allí hoy. Espera, ¿cómo es posible? Ahora estoy en una reunión de negocios. Cuando termine, lo llamaré. No responde las llamadas. Hay que llamar a sus amigos de la escuela. Tú sabes, él no tiene amigos. Escucha, ya es un chico grande. Tiene 15 años. Dale un poco de libertad. ¿Y si algo pasó? Por favor, no te preocupes. Pronto aparecerá. Estoy seguro todo está bien. No te preocupes.
Está bien, venga. Adiós. Hola, buenos días. Hola. Encantado de escucharle. Necesitamos hablar con usted. ¿Algo sucedió? ¿Necesitas los servicios de un abogado? No, esto no es una conversación telefónica. Es mejor que venga a vernos. Encontré al conductor del coche. Usé toda mi experiencia al máximo. Hasta me quedé sin aliento. Por favor. Vaya. ¿Y cómo tan rápido? ¿Cómo? Experiencia multiplicada por diligencia. Aprende mientras estoy vivo. Aunque no estoy seguro de que se pueda aprender. Esto creo es innato. Y no todos pueden tenerlo. Entonces, ¿qué pasa con el propietario? ¿Eh? Por el propietario. Es decir, con Charuk Stanislav Igorovich. Nacido en 1975. El coche lleva 10 años a su nombre. No se han emitido poderes a nadie. Bien hecho. Estoy gratamente sorprendida. Si hay que encontrar a alguien, definitivamente soy yo. Imagina, el dueño del coche vino a nosotros por su cuenta. Aquí está. Presentó una denuncia por el robo del coche. Lo estoy esperando en la sala de interrogatorios. Yuri Petrovich, ¿qué dices? ¿Estás muy cansado? Escucha, bueno, yo lo encontré. Bueno, que esté en nuestro pasillo, pero lo encontré. A veces en el pasillo hay hasta 1000 personas. Y eso es mucho, por cierto. Bien, hablé con el propietario del coche y yo hablaré con la madre del fallecido. No, pues encontré. ¿Se están burlando? Yo no atropellé a nadie. Ya presenté la denuncia. Me robaron el coche. Yo mismo vine. ¿Y cuándo desapareció su coche? Pues ayer por la noche la dejé en el aparcamiento y hoy salgo, el coche no está. ¿A quién le diste las llaves de tu coche? ¿Pareceré un idiota? ¿Para que me golpeen el coche? ¿Y el capó? Está muy abollado. ¿Viste lo que le hicieron al coche? Bueno, eso es solo metal. Así que no hay nada crítico. Es fácil decir que es solo hierro cuando no es el tuyo. ¿Conocía a esta persona? Number. Fue él quien se robó mi golondrina. Solo que se cruce en mi camino. Él falleció y da la impresión de que fue atropellado por su coche. Tengo mucha suerte. ¿Saliste de la casa por la noche? No, no he salido a ninguna parte. Toque de queda. ¿A dónde se puede ir a pasear? Quizás oyeron o vieron algo. ¿Usted qué piensa? Que nos instalaron un nuevo portero automático. Hay una cámara. Puede, si quiere, verlo todo. No salí a ninguna parte. Lo veremos sin falta. Gracias. Mis más sinceras condolencias. Pero necesitamos identificar a los culpables. Yo lo entiendo todo. Mi Antosha. Él era un niño de oro. Obediente. Siempre ayudaba. Le ruego, encuentre a quien hizo esto. ¿Tenía enemigos en la escuela? Bueno, en la escuela hay mucha competencia, pero... Recuerde, por favor, tal vez hubo algunos conflictos con alumnos o tal vez con profesores recientemente. Él era el mejor de la clase. Todas las olimpiadas las ganaba. Las mejores calificaciones en los exámenes. ¿Quizás alguien le tenía envidia? Quizás tenía depresión o estaba de mal humor últimamente. No, nunca. Era un niño muy alegre. Pues cálmate. Por favor, cálmate, te lo pido. Quiero ver a nuestro hijo.
Así que nos gustaría... Entiendo. Simplemente el cuerpo después de un golpe bastante fuerte tiene el aspecto... Bueno, usted mismo entiende. Espere. Nos está ocultando el Su cuerpo. aspecto puede causar emociones no muy positivas. Por favor, no se preocupe por nuestras emociones. ¿Se puede ver el cuerpo o no? Es posible. Entonces, nos gustaría ver a nuestro hijo. Yurik, ¿puedes llevar a las personas a donde está Pasha? Necesitan identificar el cuerpo del niño. No puedo. Estoy revisando los informes de la cámara de tráfico. Bueno, entonces los llevaré. Además, hay que firmar el informe. Sí, sé que Antón es menor de edad. Se necesita el permiso de los padres. ¿Permiso para qué? Escucha, por favor, quédate en la oficina. Volveré pronto. No, quiero ver a Antosha. Escuche, la firma del padre será suficiente. Soy la madre. Debo estar junto a mi hijo. Está bien, pasa, por favor. Gracias. Mi versión, que por cierto es la más correcta, es un accidente. Eso es todo. No. Parece que robaron el coche. Bueno, tenían prisa, atropellaron al chico y huyeron. Así es como parece. A juzgar por los resultados de la prueba dactiloscópica, en el coche solo estaban las huellas del propietario. No había otros rastros. Genial. Entonces, ¿quieres decir que el coche atropelló al chico por sí mismo, como en la película sobre un camión asesino? Quiero decir que el delincuente llevaba guantes. Tal vez. Bueno, sí, alguien tenía que estar sentado al volante, con guantes, sin guantes. Eso es... Oh, ¿cómo está Pasha? ¿Se enoja mucho por la nevera vacía? ¿Y cómo lo sabe usted? ¿Yo? Bueno, yo sé todo antes de que suceda. Soy un gurú, soy un oráculo. Bueno, entonces, ya saben. Y que es necesario ir a la escuela y verificarla. No, estuve allí en la escuela. No hay nada interesante, te lo juro. ¿Cuándo estuviste allí? Bueno, en mi infancia, cuando estudiaba. Cuando estudiaba, iba allí cada mañana. Y hay que revisar los teléfonos de todos los compañeros de clase. Oh, a través de los teléfonos golpean a cualquiera. Sí, es verdad. No necesitamos una revuelta escolar. Tengo una idea. Sé quién irá a la escuela. Danilo irá a la escuela. Mira, se parece a un estudiante. Ah, saben que los escolares me son mentalmente más cercanos que los robles centenarios. En principio, estoy de Y acuerdo. además de comprobar los teléfonos, hay que entrevistar a los profesores y guardias. Bien, vámonos. Vámonos. Bueno, y yo, como el más trabajador y responsable, me quedaré. Ay, aquí. Genial. Sí, este es Antón. ¿Pero por qué está tan desfigurado? ¿A qué velocidad tuvo que moverse el asesino? Buena pregunta. Es un patio cerrado. No hay espacio para acelerar. Gracias. Es suficiente. Dígame, ¿encontrará el conductor que hizo esto? No estoy seguro de que fuera un accidente de tráfico. ¿Qué? Más bien parece que se cayó del techo. Entonces, ¿usted quiere decir que mi hijo saltó del tejado? Esta es una de las opciones. Mi hijo no es un suicida. No se habló de suicidio. Podría haber sido un accidente o un asesinato. Es posible que alguien lo empujara. Ah, ¿usted quiere decir que mataron a mi hijo? Esta es solo una de las versiones. Para saber con certeza, se necesita obtener un permiso para la autopsia del cuerpo. ¿Qué? ¿Ah? ¿Van a cortar a mi hijo en pedazos? Tranquilo. Él solo quiere encontrar al asesino de nuestro hijo. Yo también quiero eso. Está bien. Firme el permiso para la autopsia. Sí. Ni siquiera he tomado café esta mañana. Entonces vamos juntos a visitar nuestro restaurante. Vamos. Podemos cenar juntos. Y el padre estará muy contento de verte. Bien, solo prométeme que no intentarás educarme ni pedirme que cambie de trabajo. Está bien, mamá. No puedo hablar. Nos vemos en la noche. ¿Qué pasa?
los teléfonos de los compañeros de clase de Antón, ¿eh? Todos entregaron sus teléfonos sin preguntas, así que todo bien. Sí, pero no hay ninguna información interesante para nosotros. Y si la hubo, la eliminaron toda. ¿Y encontraron el teléfono de Antón? No, aquí también está vacío. ¿Sabe qué? Yo también revisaría los teléfonos de todos los padres. Ahí, en el chat de padres, seguro se encontraría algo interesante. Eso es justo. Pero no olvides que es una escuela de élite. Y todos los padres allí son cultos. Sin una orden judicial, nadie mostrará nada. Sí, en resumen, todos acordaron no permitir que los niños usen sus dispositivos, como que eso interferiría con el aprendizaje. Ahí... Entonces, la escuela no dio nada. Pero el guardia escuchó rumores de que Anton fue acosado. ¿Grabaciones de las cámaras? Bueno, no quiere mostrarlo. Bueno, aquí está todo en clase. Tiene miedo de que lo despidan y... Bueno, ¿hay alguna idea nueva? ¿Qué sigue? Bueno, sobre nuevas ideas no sé nada. Espera. Alguien envió un video y escribe: creo que esto les ayudará. Los compañeros de clase se burlaban del chico y eso ya es una insinuación de motivo para el asesinato. Bueno, escucha, si te interesa mi opinión profesional, te diré esto por experiencia. Burlarse de los compañeros de clase no es motivo para matar. ¿Qué tipo de motivo es ese? Escucha, todos sufrimos acoso escolar en nuestra infancia. ¿No lo sabías? Danilo, ¿tú también sufriste acoso cuando eras niño? No. Andrei, ¿y te molestaban en la escuela? No. ¿Te estás burlando o qué? Sí, bien. ¿Hay algunas ideas? En la clase había dos mejores estudiantes, Antón y Mark. Después de la muerte de Antón, Mark se convirtió en el mejor. Él era el más interesado en esto. Sí, pero sus padres son propietarios de un bufete de abogados, así que interrogarlo, por decirlo suavemente, bueno, será problemático. Sí, a los niños solo se les puede interrogar en presencia de los padres. ¿Y por qué es interrogarlo enseguida? Se puede simplemente encontrarlo en la calle y hablar con él. Eso es todo. Hola, tú eres Mark. Sí. Así que ahora eres el mejor de la clase. ¿Es usted de la policía? Sí. No puedo hablar con usted sin un abogado. Pero tú no eres sospechoso. Escuchen, Anton y yo solo competíamos para ver quién era más genial. La competencia no es un crimen. Tengo un video donde tú y algunos chicos más se están burlando de Anton. Porque él manipulaba las pruebas y usaba chuletas. Decidimos explicarle que debía ser un chico honesto. Quizás, debido a lo que querían explicarle, él se quitó la vida. No se trata de eso en absoluto. ¿En qué? Mark, esto puede ser muy importante. Solo no le digas a nadie que te lo conté. Por supuesto. Quizás ya se puede hablar de esto. Antón, en realidad, yo puedo todo. Mark, ¿quién es este? Mamá, todo está bien. Es de la policía. Hola, sabes que interrogar a menores solo se puede hacer con el consentimiento de los padres. Y yo no recuerdo haberles dado mi consentimiento. Esto no es un interrogatorio. Prohíbo que se acerque a mi hijo. Escuchen, nos encontramos por casualidad. No hay que involucrarlo en nada. Solo por respeto al pobre Antón. Fingiré que no vi nada. Y no me estoy escondiendo. Te advierto, si esto se repite, tendrás que buscar otro trabajo. Siéntate, Mark. Fractura de la base del cráneo, fractura de la pelvis, múltiples desgarros de órganos internos. La muerte ocurrió aproximadamente a las 8:30 de la mañana debido a lesiones incompatibles con la vida. Fractura de clavícula, fractura de tibia derecha. Además, del lado derecho, la segunda, tercera y cuarta costilla están rotas. Y la quinta tiene una fisura. Eso parece ser todo.
hay una huella de zapato, del tamaño similar a la de Anton. Por supuesto, se podría pensar que la talla 41 solo la usa Anton. Un dato serio. Estaba parado aquí y justo debajo de él había un coche. ¿Sí? Mira. ¿Y qué sabes aquí los chicos vagabundos? Ese estilo no lo llevan los vagabundos. Empaquemos. Se lo mostraremos a mamá. ¿Alguien tiene el número de teléfono de Antón? Tengo. Marca. ¿Crees que responderá? Parece que Anton definitivamente estuvo aquí. La cuestión es si solo o no. El mejor alumno, familia acomodada, no tiene enemigos. Soñaba con la universidad. No tiene ninguna razón para suicidarse. No había rastros de la presencia de otra persona en el techo. Tú misma lo viste. ¿Significa que el asesino no dejó huellas? Fue muy prudente. Con tal cantidad de suciedad, es simplemente imposible. Tal vez lo empujaron. Encontramos un video de las cámaras de vigilancia de la casa vecina. A todo como dijo Pasha, Antón se cayó del techo. Por el impacto, el coche se movió y no había nadie en él. ¿Y había alguien en el techo? En eso está el truco. Antón estaba solo en el techo y nadie lo empujó. No entiendo nada. Me parece que estoy empezando. Las arterias de Antón estaban muy estrechas y sus dientes, para su edad, estaban en mal estado. Piel pálida. Parece que era drogadicto. ¿Estás bromeando? Ese día hacía frío, pero ¿por qué se quitó la chaqueta? Desconocido. Es conocido, porque después de consumir cocaína o anfetamina te da calor. ¿Te dio fiebre? Quizás te tomas la temperatura. El hijo perfecto, el mejor alumno de la clase, era un drogadicto. ¿Tú crees que sus padres no lo habrían notado? Hay que interrogarlos otra vez. Ten conciencia. Tengo una mente algo mejor. Bueno, déjame al menos uno. No he comido nada desde la mañana. Eso está bien, porque las semillas de amapola crean adicción. Ahora Estela te lo explicará todo. Voy a sorprenderles un poco. En la sangre de Antón se ha encontrado una gran cantidad de ambratamina. ¿Acaso los padres no notaban su estado? Esa es la cuestión. La ambratamina es engañosa, casi no se nota nada. El niño está de buen humor, es alegre, hablador, solo que duerme poco y casi nunca se cansa. ¿Por qué lo hacía? ¿Qué le faltaba? Tiempo. ¿De qué hablas? O de tiempo para estudiar. Para ser mejor en la escuela, hay que estudiar día y noche. Él tomaba ambratamina para dormir menos y estudiar más. Bueno, déjame aunque sea un poquito. Perdiste tu oportunidad. O si se consume ambratamina de manera continua, puede causar alucinaciones. Debemos buscar drogas en su habitación. Me imagino cómo reaccionarán sus padres. No se lo permitirán a nadie. ¿Y para qué preguntarles?
habla en susurros y rápido. ¿Por qué en susurros? ¿Dónde estás? Estoy en la habitación de Antón. ¿Dónde? ¿Te has vuelto loco? Sus padres son abogados famosos. Te darán cadena perpetua. Irás a trabajo forzado. ¿Por qué? Todavía no he encontrado nada interesante. Adiós. Sal de ahí. ¿Encontraste algo ahí? Entonces debo huir o buscar. Busca, pero si te atrapan, no sabía nada y estaba en contra. Entonces, ¿no sabía nada o estaba Ahora en no contra? estoy para bromas. Entonces, adiós. Adiós. Qué simbólico. De los éxitos del aprendizaje. Día pesado. Ni que lo digas. Quisiera, aunque sea un momento de tranquilidad. Por favor, déjame adivinar. Café y croissants. Pasha, ¿dónde estás? Ahora estoy en el techo desde el cual se cayó Antón. ¿Por qué? Hay una idea que quiero verificar. En aproximadamente 30 minutos debes estar aquí. ¿Por qué? Necesito testigos del triunfo. Y puede que necesite ayuda. ¿No se puede un poco más tarde? Es la primera vez en el día. Interesante. Interesante. Estás loco. Lo golpearé. Masha. Masha. Masha, ¿me oyes? ¿En Basha? Entendí todo. Espera. ¿En Basha? ¿Es que Pasha está colgando allí? Oye, ven aquí. Vamos, no puedo sacarlo sola. Vaya, como roncas. Curioso. Nadie se había quejado hasta ahora. No te quejaste, dices. No sé si matarte ahora o abrazarte. Felicítame por resolver el caso. ¿Con la revelación? En la habitación de Antón encontré ambratamina e hice un experimento. ¿Qué experimento? Me lo tragué. Después de la primera pastilla, mi apetito y deseo de dormir desaparecieron de inmediato. Y de inmediato quise cantar y bailar. Bailar. ¿Y qué bailaste? ¿El lago de los cisnes o el Jopac? Soy científico, me tragué otro. ¡Qué maravilloso! Y cuando te vi, fueron dos más. Y fue entonces cuando tuve un deseo irresistible de saltar del tejado del edificio. ¿Has pensado en las consecuencias? Pensé.
Es por eso que temprano me até una cuerda. ¿Y si ella no aguantaba? Pero aguantó. Ahora entiendes que no fue un accidente. Lo admito, has ganado. No sé por qué me aferré a esta versión del accidente. Porque no buscas respuestas. Querías impresionar. ¿Impresionar? ¿A qué te Lo refieres? principal es que lo entendemos. Todavía no del todo. ¿Qué quieres decir? En la habitación de Anton encontré anfetamina, pero no había dinero allí. Atención, eruditos. Una pregunta para ustedes. ¿Cómo lo compraba? Buena pregunta. Las píldoras no son baratas. Y él las tomó durante bastante tiempo. Es poco probable que les dieran eso en la escuela para mejorar el rendimiento. Entonces, ¿a quién se le ocurriría darle dinero a un niño para drogas? Para quien quiere que su hijo sea el más exitoso en la escuela. La mamá de Anton. Dime, ¿le diste dinero para gastar a Anton? No, porque compramos todo lo que necesitaba. Su hijo consumió drogas. Y precisamente bajo los efectos de estas drogas, cayó de ese techo. Si hay que buscar un asesino, ese asesino es la anfetamina. No. Ella decía que son estimulantes sintéticos seguros, que estimulan el funcionamiento del cerebro y aumentan la productividad. Que todos los toman científicos, deportistas, actores, que es legal, pero caro. Y yo quería que mi Antoya fuera el primero, que fuera una estrellita en la escuela. Esto es culpa mía, la muerte de Antón. ¿Qué es esto? Es un nuevo juego, gravedad cero. Lo esperó un mes y finalmente lo consiguió. Antón, ¿qué juegos tienes que estudiar? Bueno, ahora todos juegan, solo yo no juego. Hay que descansar también. ¿Qué es esto? Estos son cómics para aprender, están en inglés. ¿Qué cómics, Antón? Todos los leen. ¿Quieres ser conductor de una furgoneta cuando crezcas? No debes ser como todos los demás. Debes ser el primero. Mi hijo debe ser el primero en todo. ¿Cómo va el informe? ¿Listo? Quiero dormir. Tómate las pastillas y estudia. Soy yo. Yo quería que él fuera el mejor. Y para eso hay que sacrificarse. Hay que estudiar. Y pensé que cuando él creciera, entendería que hay que ser el primero a cualquier precio. Lamentablemente, el precio a veces es demasiado alto. ¿Y usted no se lo dirá a mi esposo? Se lo ruego. Antoya era mi único hijo. Lo amaba mucho. Le ruego. Necesita calmarse. Tome, por favor. ¿Me arrestará? ¿Dónde consiguió estos medicamentos? ¿Quién? Buen día. Lo habíamos acordado. Adelante. Mi conocida dijo que sus preparados
hacen maravillas. Así es. Dijo que su hijito fue el primero en la clase, estudia perfectamente, lo hace todo a tiempo. Bueno, si los padres se preocupan por los hijos, entonces habrá resultados. Oh, solo tengo una pregunta. Mi hijita solo tiene 9 años y ¿se le pueden dar estos medicamentos a esa edad? No le pasará nada. Bien. Pero ten en cuenta que el medicamento es innovador y por ahora se importa sin licencia. Con licencia será 3 veces más caro. Así que no hace falta hablar de eso en Instagram. Por supuesto. Eso está bien. El método es revolucionario, por eso es caro. Para el niño no dañan nada. Otogen, psio. Solo de ingredientes naturales. Entren. ¿A quién es esto? No es para ti. Muestren las manos, por favor. ¿Dónde está el dinero? En la mesita. Se te acusará de comercio ilegal de sustancias prohibidas, peligrosas y narcóticas. ¿Acaso obligué a alguien? Venían por su cuenta. Usted hizo el juramento hipocrático. Hipócrates nunca juró vivir en la pobreza. Hiciste todo lo que pudiste por él. He hablado tan poco con él. Llegaré a casa. Hola, ¿cómo estás? Eso es todo para la relación con los padres. Nunca dije que lo amaba. En realidad, eso es lo más importante. Tu familia. Debes ser fuerte. Perdonen si algo está mal. Todo está bien. Bueno, gracias por haber realizado la investigación rápidamente. Es nuestro trabajo. He oído que Pasha allí. Oh, todo está bien. Cooperamos perfectamente. Quizás debería intervenir. No, gracias. Me las arreglaré. ¿Y por qué no comes nada? Pedimos tantas cosas deliciosas. ¿Sabes, papá? No tengo hambre porque me comí un croissant así de grande. Dinos, ¿cómo estás? Perfecto. Resolvimos otro caso. Pero no me refiero a eso. ¿Apareció alguien para ti? Mamá. ¿Qué? ¿Y cuánto tiempo más tenemos que esperar a los nietos? Empieza. Con tus talentos solo estás perdiendo el tiempo. Me encanta mi trabajo. ¿Cómo se puede llamar esto? Brr, desgraciados, drogadictos, prostitutas, delincuentes. Brr. Me gusta. Mañana deja tu trabajo y regresa a nuestro negocio familiar. Obtendrás estatus, respeto, un montón de dinero, en lugar de desperdiciar la vida. Esto es mi vida. Ya no empieces. ¿Para qué necesitas ese trabajo? No hay salario, ni perspectivas, ni hombres solteros. ¿Para esto te criamos? Ah. Pensé que me criaste para que siguiera mi propio camino. El que me gusta a mí, no a ti. ¿Y cuál es tu camino? Pues no lo sé. Pero seguro que no vivir a costa de los padres y hacer todo lo que ellos quieran. Entonces, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿En serio? ¿Y en la tarjeta te caen dineritos del cielo? Un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. ¿Quién te lo alquila? ¿Un coche precioso del concesionario apareció solo? Aquí está la tarjeta bancaria. Aquí está su apartamento. Aquí están las llaves de un coche realmente hermoso que ya no necesito.
al igual que su tutela. Hija, detente. Padre no quiso decir eso. ¿Por qué? Justamente eso es lo que quería decir. Sí. Gracias por una cena familiar tranquila. Hola, buenos días. Bueno. Quiero conocer el apartamento. Sí, es con nosotros. ¿Cuál específicamente busca? Preferiblemente no muy caro. Y para llegar lo más rápido posible.